jueves 15 de abril, sean bienvenidos una vez más a su programa de Emprendedores Salvadoreños. Le comento desde ya que tendremos un programa bastante interesante, ya que estaremos hablando sobre asesoría migratoria. Perfecto si usted ha dado inicio o quiere dar inicio al proceso del trámite de solicitud de visa, y qué mejor que lo haga con un buen asesoramiento. Y yo, por supuesto, me encuentro muy bien acompañada de un experto en el tema. Me encuentro y le doy la bienvenida a Yuri López. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Perfecto. Mira, queremos conocer desde ya quién es Yuri López y cómo nace la idea de emprender en esta faceta de asesor migratorio. Creo que esa es la historia de muchas personas, ¿verdad? Que alguna vez en la vida tuvieron la experiencia de tener el contacto con alguna forma de trabajo y posiblemente al inicio no se decidieron seguir esa carrera. Eso me sucedió a mí. En el año 2000 yo trabajé para una ONG que se llamaba ASOSAL, la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles. Esta ONG vino al país principalmente para hacer el contacto de la versión de esta ONG en Los Ángeles, que era una organización de salvadoreños. Y el trabajo principal de nosotros era dar asesoría migratoria. En aquel momento había un contacto bien cercano con la embajada, porque primero que era una ONG, ¿verdad? Era una ONG radicada en Estados Unidos, y eso era bastante positivo. Lo segundo es que éramos los únicos, no había nadie más que diera asesoría migratoria en aquel momento. Entonces, en aquel tiempo el contacto era bien cercano. Entramos muchas veces a la embajada en aquel momento a ver entrevistas, a conocer los procesos, y pues yo trabajaba ahí como empleado. Estuve ahí alrededor de un año más o menos. Es donde aprendí yo la asesoría migratoria. Toda la experiencia posible. Exacto. Bueno, recuerdo que lo primero que me dieron era casi como una Biblia en asesoría migratoria, un libro de este grueso en el que hablaba de todos los procesos. Ese libro todavía existe, lo he visto en Amazon un par de veces, y yo lo leí completo, íntegro, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Los casos principales que nosotros llevamos y se llevan actualmente son cuestiones que tienen que ver con salvadoreños y el contacto con la embajada aquí en El Salvador, ¿verdad? Es decir, visas de turista, visas de estudio, visas de trabajo, eso es lo normal, residencias, ¿verdad? Cuando la gente ya está en la parte final de la residencia, que es lo que normalmente se mira acá, y eso pues son los procesos que normalmente seguíamos. En ese momento que yo salgo de ASOSAL, por cuestiones familiares principalmente, mi papá me dijo, ¿por qué no pones tu oficina? Tú sabes, ¿verdad? Creo que lo puedes hacer bien. Y en ese momento no me interesó mucho. Le dije, no, la verdad no es algo que yo quiera hacer toda la vida. Estaba todavía en la universidad en aquel momento, estudiando mercadeo. Así que no mostré mucho interés. Pero durante todo ese tiempo, desde el año 2000, yo me mantuve activo en la asesoría migratoria, principalmente con amigos y familiares, ¿verdad? Que me buscaban y me decían, ¿verdad que sabes sobre aplicar para la visa turista? Sí, yo te ayudo, ¿verdad? Yo les ayudaba en el formulario, les daba la asesoría. ¿Y eran aprobadas, sin dudarlo? No, claro, mi porcentaje es bien alto, gracias a Dios. Yo siempre digo gracias a Dios, porque creo que él va poniendo como personas que tienen buen perfil, ¿verdad? Claro, hay personas que he tenido casos difíciles que han sido positivos, por ejemplo, y que tienen que ver, yo creo, también con mi trabajo. Pero la verdad es que la gente que me va recomendando a otras personas, la gente que se acerca, familiares, amigos, clientes, pues han tenido un buen perfil, y eso pues ha mantenido mi porcentaje de aprobación arriba del 90% durante todos estos 21 años que van ya de conocer sobre la asesoría. Entonces, sí eran casos positivos, pero lo hacía más bien como hobby, ¿verdad? Es decir, un familiar, un amigo, alguien me recomendaba y yo llegaba a la casa de él, le ayudaba a llenar el formulario, le preparaba para la entrevista, le ayudaba a revisar los documentos que tenía que presentar, y eso es lo que hacía, ¿no? En el año 2008, después de estar haciendo eso, como le digo, como hobby, ¿verdad? Porque a pesar de haber terminado mi carrera de mercadólogo, yo me dediqué más a la educación, principalmente a la educación del inglés como segundo idioma. En el 2008 tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con el Instituto Británico de Idiomas, que son los que tienen el examen IELTS aquí en el país, que es el examen que se utiliza para migrar a Canadá y Australia. Eso me hizo comenzar a aprender sobre los procesos migratorios de Canadá y Australia, porque siendo los representantes del examen,
siendo yo el gerente administrativo en aquel momento, pues yo era el que tenía contacto con las diferentes empresas de asesoría migratoria nacionales e internacionales sobre el tema de Canadá y Australia. Entonces me invitaban porque a veces daban alguna conferencia y yo llegaba a hablar sobre el examen. Pero yo empezaba a poner atención sobre los procesos migratorios canadienses y australianos, conociendo yo ya de asesoría migratoria para Estados Unidos. Y así fue como 4 años después, en el 2012, yo decidí definitivamente emprender una oficina de asesoría migratoria y ahora agregando el tema de Canadá y Australia y siendo quizás mi nicho principal la migración profesional para Canadá, es decir, gente profesional que migra a Canadá, es decir, por su hoja de vida, es decir, si es profesional, si es bilingüe, si tiene cierta edad, si tiene cierta experiencia laboral, ya con eso uno le puede decir a Canadá, este soy yo, esta es mi hoja de vida, soy un profesional bilingüe, quiero una residencia en Canadá. Y Canadá, pues, ahora, este proceso, pues, obviamente tendría que explicarlo yo un poco más porque es sencillo, pero pues obviamente tiene ciertos pasos que se tienen que seguir, ¿verdad? No es solo de mandar una carta, pues, sino que es un proceso que sí requiere requisitos, el examen de inglés, por ejemplo, y Canadá da la residencia, ¿verdad? Que eso no se da en muchos países, ¿no? La mayoría de países, el que migra por un lazo familiar, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Que decir, mi papá es ciudadano y me está pidiendo, ¿verdad? Me casé con un residente. Se les facilita un poco más. Y está haciendo el proceso de residencia para mí. En el caso de Canadá, los procesos migratorios son principalmente para cubrir cuotas migratorias, laborales, más que para la reunificación familiar, como es en el caso de Estados Unidos. Entonces, en ese año que decidí hacerlo, pues puse eso como mi nicho de mercado principal, aunque yo siempre digo, la asesoría migratoria para Estados Unidos es el pan de cada día, porque pues obviamente la búsqueda de una visa de turista es lo que más encontramos nosotros asesores migratorios que la gente quiere hacer. Perfecto. ¿Y cómo nació ese concepto de Emigra Ahora? Pues fue una transformación de nombre, porque al principio cuando yo estaba pensando sobre, bueno, ¿y qué nombre utilizo? Siendo que me había dedicado o había estado trabajando en el área de inglés por mucho tiempo, pues yo dije, tengo que ponerle un nombre en inglés, ¿no? Entonces, inicialmente utilicé un nombre un poco largo, que era melódico, digamos, que me gustaba a mí, y tal vez ese fue un error que yo cometí, tal vez un error que muchos emprendedores cometen, ¿no? Se enamoran de un nombre y posiblemente no es el nombre más adecuado, ¿no? Tiene que ser algo más sencillo, algo que quede como más grabado en la mente. El nombre inicialmente era Worldwide Immigration Team. Worldwide Immigration Team, 3 palabras y la primera difícil de pronunciar. Entonces eso hacía que cuando estaba yo en entrevistas, como en este momento, a veces no lo escribían bien en la pantalla, o a veces no lo pronunciaban bien, o a veces la gente que llamaba, mire, ¿cómo es que dijo que se llamaba? ¿Verdad? Y tal vez al decirlo, y quizás estaban tomando nota en casa, pues no encontraban cómo escribirlo. O para buscarme en Facebook, cómo lo hacían, si no sabían cómo escribir la palabra para buscarme. Y fue ahí que platicando con un amigo, me dije, ¿por qué no poner un nombre más sencillo? ¿Verdad? Algo así como, y creo que me dijo, emigra ya. No sé, ese ya no me gustaba mucho, ¿verdad? Entonces empecé a pensarlo y quizás en el transcurso de una semana decidí cambiar el nombre a Emigra Ahora. Lo que sí hice, porque la verdad que sí me enamoré del primer nombre, es que para los que me busquen en Facebook se van a dar cuenta que el nombre que aparece en Facebook es Emigra Ahora, pero abajo dice Worldwide Immigration Team. Se lo agregaste. Porque no quise perder el nombre, por lo menos no en la marca, pero sí, me van a encontrar en todas las redes sociales como Emigra Ahora. Perfecto, Yuri. Mira, vamos a continuar después de esta pausa comercial y vamos a conversar sobre cuáles son las ventajas de las personas al asesorarse para poder solicitar su visa. Ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Y estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y ahora Yuri nos va a comentar cuáles son las ventajas que usted tiene si está solicitando la visa, qué tan importante es meterse en una asesoría migratoria, solicitar esa ayuda. Exacto, es importante, ¿verdad? Ahora, es importante encontrar un buen asesor migratorio, ¿verdad? Porque en la asesoría migratoria existen básicamente dos tipos de asesores, ¿verdad? El que realmente no es un asesor, sino que es más bien un digitador, es decir, ha aprendido a ingresar los datos, a llenar el formulario, por ejemplo. Y tal vez se memorizó ciertos pasos, ¿verdad? Que eso sucede muy a menudo, ¿verdad? A veces le dan a uno hasta una fotocopia, ¿verdad? Es decir, estos son los requisitos, estos papeles, si le no, y allá le dicen ciertas cosas sobre su entrevista, ¿verdad? Así como decir, no responda algo que no le hayan preguntado, deje que el cónsul haga las preguntas, hable poco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que tal vez se memorizaron y aprendieron a llenar los formularios, ¿verdad? Y está el verdadero asesor migratorio, que es realmente dando una asesoría, es decir, conociendo a la persona, conociendo el perfil de la persona, se asesora para que presente su perfil de mejor manera frente al cónsul. Porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que sí se puede hacer de manera presencial, la entrevista es tan importante como el formulario que se llena. Y ustedes los orientan con base a las preguntas que les van a hacer al momento de llegar a la entrevista. Exacto. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que las personas reciben? La primera pregunta que van a hacer a la persona es ¿a qué va a los Estados Unidos? Que puede tener diferentes formatos, como decir, ¿por qué quiere ir? ¿A quién visita? ¿Cuál es el objetivo de su viaje? ¿Cuál es el motivo de su viaje? Es decir, cualquier formato que esa pregunta tome, lo que quiere saber el cónsul, ¿a qué va? ¿Verdad? Desde ahí se comienza a platicar con el cónsul, que es lo que la mayoría de personas no hace y que la mayoría de asesores no le dice a la persona que haga, sino que por el contrario le dice básicamente que le conteste en una o dos palabras. Y eso es erróneo, porque esa es una entrevista y es la única oportunidad que la persona va a tener de platicar con el cónsul, la única. No hay otra oportunidad, no hay una segunda oportunidad, no hay un momento en el que vamos a poder escribirle. El formulario tiene en un 99% preguntas cerradas, ¿verdad? Son un par de preguntas las que son preguntas abiertas en las que uno puede escribir algo. La narración de mi trabajo, por ejemplo, puedo narrárselo y no solo poner contador, bueno, sino que contador de la empresa tal y poner todo lo que hago, ¿no? Con 5 personas a mi cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer una narración bonita, pero es una o dos preguntas en todo el formulario. Es decir, la única oportunidad que yo tengo de realmente comunicarme con el cónsul es en ese momento. En ese momento de la entrevista. Entonces, ¿qué puedo responder? Ahí va a depender del perfil de la persona. Y yo le puedo hablar de mi caso personal. ¿Qué respondí yo a esa pregunta la última vez que fui a renovar mi visa? Que me tocó ir a entrevista, por cierto. Porque ahora las renovaciones pueden ser por buzón, en la mayoría de los casos. Pero en mi caso, yo fui a entrevista, ¿no? Me dice el cónsul, ¿a qué va a los Estados Unidos? En ese momento yo tenía 2 meses de haberme casado. Fíjense que me casé hace 2 meses y mi esposa y yo decidimos no tener luna de miel, sino que queríamos hacer un viaje un poco más familiar. Entonces hemos planeado un viaje a los parques de Disney. Nos van a acompañar mi cuñada con su esposo, sus hijos, mi suegra. La idea es un viaje de 2 semanas. Aquí tengo yo la reservación si usted quiere verla. Pero yo por cuestiones de trabajo solo voy a poder ir 1 semana. Esa fue mi respuesta, ¿verdad? ¿Qué le dije yo ahí al cónsul en todo eso que le dije? ¿Cuál es la respuesta normal que le hace otra persona? Es de vacaciones, ¿verdad? O a lo mucho a los parques de Disney. Entonces se perdió toda esa oportunidad. ¿Qué le dije yo? Que la gente alrededor mío tiene visa, porque el viaje ya estaba planeado, que estaba casado. Le dije que mi trabajo era más importante que el viaje mismo porque solo iba a ir 1 semana. Y eso era cierto, ¿verdad? Es más, ese viaje al final no lo hice por cuestiones de trabajo, pero sí era cierto. ¿Cuál fue la respuesta del cónsul a eso? ¿Y cuál hubiera sido si yo solo le digo a los parques de Disney? Pasa otra pregunta. Pero entonces me dijo, ¿entonces su esposa tiene visa? Sí, aquí tengo el pasaporte conmigo si usted quiere verlo, ¿verdad? Segundo documento que yo le ofrecía, porque el primero fue la reservación que ya teníamos, ¿verdad? Entonces la gente dice, no me pidieron nada, no importa, ofrézcalo, no trate de pasárselo, porque si trata de pasárselo y no le ha pedido algo, es posible que el cónsul sienta que le está haciendo perder el tiempo, pero sí ofrézcase.
Yo le ofrecí la reservación y simplemente no me dijo nada, ¿verdad? Solo, pero ¿qué pasa? Yo le había dejado saber que había una prueba de nuestro viaje. Cuando me preguntó sobre la visa, mi respuesta fue sí, y aquí está, si usted quiere verla. Préstamela. Lo vio como 5 segundos quizás y me lo devolvió, ¿verdad? Entonces, esa es la manera, y puedo contarle toda la entrevista, esa es la manera en la que se debe de manejar una entrevista. Mira, Yuri, y emocionalmente, ¿qué le recomiendas tú a tus clientes? Porque a veces llegan a la entrevista y los nervios se los comen, por así decirlo, no saben qué decir, se ponen nerviosos, Sí. se ponen tensos, y eso pues ya da una imagen negativa antes. Practicamos, ¿verdad? Practicamos en el sentido no de ensayar, practicamos en el sentido de que platicamos sobre el perfil. Es decir, ellos me van contando a mí su perfil, ¿verdad? Y más adelante yo hago una presentación de cómo respondería las preguntas siendo esa persona. Es decir, yo nunca le pido a la persona ensaye, porque llegar ensayado es un problema, se le olvidó una palabra, se le olvidó todo, ¿verdad? Ahora, lo más importante es decir la verdad, eso es lo más importante. Porque si hay gente que me dice, mire, ¿qué es mejor? ¿Que yo diga que voy a un hotel o que voy a visitar a mi primo? ¿A qué va? No, yo voy a visitar a mi primo. Entonces eso es lo que vamos a decir, que usted va a visitar a su primo, ¿verdad? Y se va a quedar en la casa de él, no hay ningún problema, ¿verdad? Posiblemente no sea muy positivo que diga, mi primo va a pagar todo, porque el cónsul quiere ver que la persona que tiene enfrente es un turista, ¿verdad? Que tiene los medios necesarios también para poder... Lo normal, ¿verdad? No tiene que, o sea, esto no es la visa de turista no es una visa para ricos, ¿verdad? Pero sí es una visa para las personas que tienen el perfil de viajar, ¿verdad? Bueno, hay mochileros, pues, ¿verdad? Que van con lo mínimo a un país a hacer turismo, y está bien, esa es una forma de turismo también, y no hay ningún problema si se va a hacer de esa manera. Pero que el cónsul tiene que ver que el que tiene enfrente es realmente un turista. Mira, y en el caso de la visa de turismo, ¿cuáles son los requisitos que tú le solicitas a las personas? ¿Qué es lo que tienen que presentar? Bueno, primero llegar a ti, y qué es lo que te tienen que presentar para luego llegar a la entrevista. Es de pasos, y eso es importante saberlo. Yo me reúno normalmente 3 veces con cada persona, ¿verdad? No es una sola sesión en la que vamos a resolver el mundo, sino que se hacen 3 sesiones. La primera es para conocerle normalmente. En esa sesión, muy a menudo no se hace nada más que platicar. Y ahí pues la gente llega con su pasaporte, ¿verdad? Y es más, a veces ha llegado gente que me dice, mire, yo ni siquiera he sacado el pasaporte. Entonces haga cita, hasta les ayudo a hacer esa parte, ¿verdad? Pero lo primero es conocer a la persona, porque a partir de ahí yo le digo, mire, vámonos por ese camino, ¿verdad? He tenido tanto gente que tiene su propio negocio, que está bien establecido, gente que es empleado, como gente que trabaja en el campo, por ejemplo. Y le voy a decir, a veces uno se lleva sorpresas, porque tuve esta familia, quizás iba a decir el apellido, pero tuve esta familia que iban los 4, papá, mamá y 2 hijas, una adolescente y una niña. Sencillos, de campo, ¿verdad? Y cuando empecé a hablar, a conocer el perfil y a conocer a qué se dedicaba, cuánto ganaba, ni él sabía. Pues, mire, ¿usted cuánto gana? Pues mire, lo suficiente para vivir, ¿verdad? ¿Y a qué se dedica? Pues mire, yo tengo una cosechita, y todos lo dicen en pequeño, una cosechita, ¿verdad? Tengo algún ganado, ¿verdad? Ahí tengo las vaquitas, que, ¿verdad? Sacamos leche, y me empezó a contar. Entonces, a esto a sacarle la historia, voy a decir, vaya, vamos en orden. ¿Qué cosecha? Esto y esto, maíz y frijoles, ¿verdad? ¿Y cuántas veces al año? Mire, 2 veces al año y solo 1 vez al año, porque así es, ¿verdad? Ok, el de 2 veces al año, más o menos ¿cuántos costales saca por cosecha? Mire, cuando está bien tanto, cuando está mal tanto, saquemos un promedio, ¿verdad? Ya le saqué yo el promedio, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el costal? Mire, cuando está bien tanto, cuando está mal tanto, saquemos un promedio, ¿verdad? Entonces ahí yo ya sabía, por esa cosecha solamente, por esas 2 al año de ese producto, cuánto ganaba al año. Luego el otro producto, luego el ganado. ¿Cómo hace con el ganado? Sí, mire, yo compro cada 3 meses más o menos, 20 cabezas, se venden luego, le saco. Y ahí sacar cucharada por cucharada, cuánto iba ganando. Al final, yo pude tener la cantidad que él producía anualmente y eso lo dividimos entre 12. La esposa también hace ciertas partes. Luego, y al final, cuando hablamos, ¿tiene alguna propiedad? Bueno, sí, donde siembro. Pero también tengo otros 2 terrenitos, en pequeño siempre. ¿Y qué hace con ellos? No, eso se los he dado a mis primos. ¿Y le pagan por eso? Sí, me pagan alquiler. Ok. Ahí tiene otra, y sumarle a las cantidades, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hicimos al final? ¿Qué hago yo con esas personas? Los mando donde un notario a que hagan una declaración jurada, porque ellos no pueden tener una constancia de trabajo normal que una empresa les va a dar. Entonces, una declaración jurada donde esa narración que me hicieron a mí, yo ya se las mando por escrito al notario y todavía le digo, si el notario tiene dudas, que me llame para yo explicarle qué es lo que queremos. Ya con eso, aunque el cónsul no se lo pida, esa persona va a poder decir, ¿usted a qué se dedica? Me dedico a esto, esto, esto y esto, ya más claro porque lo han platicado conmigo. Y aquí tengo una declaración jurada si usted quiere verlo. Y aparte, claro, ahí le agregamos otras cosas, como decir, las cartas de venta del ganado, por ejemplo, las escrituras de los terrenos. Los mandé a hacer el contrato de arrendamiento con los primos, que me decían, pero mire, mis primos se van a enojar. No, dígales que es para el trámite, porque es cierto, ese es un dinero que usted gana. Les aprobaron la visa, ¿verdad? Que cuando, ¿A los 4? A los 4. Que posiblemente de otra manera, si él no iba tan preparado como yo lo preparé y el cónsul no escuchaba lo que tenía que escuchar, posiblemente no iba a ver en él alguien que puede costarse un viaje, por ejemplo. Así es, perfecto, Yuri. Mira, nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero al regresar vamos a continuar hablando sobre asesoría migratoria. No nos cambien. Sanvar Élite de El Salvador. Somos distribuidores oficiales de esta prestigiosa marca. Todos sus productos son 100% biodegradables, que buscan tener el cuidado con la naturaleza, en la cual se centra la generación de valor durante todo el ciclo de vida del producto. Estos productos ofrecen soluciones de limpieza integral, fundamentada en una práctica real con el cuidado del medio ambiente. Gracias, amigos televidentes, por continuar pendiente de la señal positiva de Canal 8 y por supuesto de su programa de emprendedores salvadoreños. Y mire, continuamos conversando sobre asesoría migratoria y acá tenemos a Yuri López, que nos va a brindar cómo contactarlo a él para que ustedes se acerque a sus oficinas, para que tenga un asesoramiento de 10, para que pueda ya tener su visa aprobada. ¿Cómo te pueden contactar, Yuri? Al número de teléfono 2566-2103. Estoy en redes sociales, en todas las redes sociales me van a encontrar como Emigra Ahora. Con solo poner esas dos palabras me van a encontrar. En Facebook, pues pueden poner facebook.com/emigra.ahora. En el caso de Instagram y Twitter, en las dos estoy como emigra-ahora. Perfecto. Mira, Yuri, me comentabas que eres experto en lo que es la visa profesional hacia Canadá. Sí. ¿Cómo manejan eso? Esta es una visa que existe desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Es más, mucha gente que conocemos o que conocimos en algún momento está en Canadá por este tipo de visa, ¿verdad? Porque uno normalmente piensa, no, si fue en los 80s, principios de los 90, seguramente se fue por la guerra, dice uno, ¿no? ¿Verdad? Asilo tal vez, o refugiado, algo como eso, ¿no? Pero la verdad es que mucha gente se fue con este tipo de visa. Y esta visa pues ha ido evolucionando, como todo en la vida, ¿verdad? En aquel momento los requisitos eran bien bajitos, ¿verdad? Básicamente solamente quería que la persona se comprometiera que iba a ir a trabajar allá, ¿verdad? Era una persona con buena conducta, eso siempre lo han solicitado, ¿verdad? Y se demuestra obviamente con cierta documentación. ¿Y el tiempo cómo estaba? ¿Temporal o permanente cuando solicitaban ese tipo de visa? No, permanente. Esto es para una residencia permanente. Actualmente sigue siendo para una residencia permanente. De igual manera pueden estar viajando, ¿verdad? Ah, sí, claro, sí. Y hay ciertos requisitos para mantener la residencia en Canadá, pero son muchísimo más bajos que los requisitos en Estados Unidos para mantener la residencia, ¿no? Luego, a finales de los 90, dijeron, bueno, ya tenemos un flujo de migrantes, arancelémoslo, para que la gente pague por hacer el trámite. La verdad es que ya cuando uno hace el cálculo, realmente son pagos bien bajos en comparación a todo el proceso administrativo que Canadá tiene que hacer para que una persona migre, ¿verdad? Entonces, y se fueron poniendo ciertos requisitos, como que las personas ya tienen que tener alguna carrera, tienen que saber inglés hasta cierto nivel, tienen que tener experiencia laboral, es decir, que cuando se vayan a Canadá, allá no va a ser su primer trabajo, sino que hayan tenido un trabajo aquí, que tengan cierta edad. El rango es bien amplio, sin embargo, en la actualidad, a pesar de que el rango sigue siendo bien amplio, porque va de los 21 a los 49 años, lo que Canadá más anda buscando es gente que esté alrededor de los 30,
inclusive abajito de los 30, ese es como el óptimo, digamos, ¿verdad? Entonces, hasta el 2012, este proceso era el que primero llegaba, primero lo atendían, ¿verdad? Si yo mandaba mi formulario primero, que normalmente se abría en julio los procesos, si yo el 1 de julio hacía llegar mi proceso, a pesar de que yo no estaba calificado, pero no tan bien calificado como el que venía atrás de mí, pero me atendían a mí porque yo llegué primero, ¿sí? Entonces había cierta cantidad de visas que se daban, al llenarse ese cupo, pues la gente quedaba para el siguiente año, vuelve a aplicar el próximo año, ¿verdad? Y le devolvían su dinero, no crea que pagaba la gente y no, si no llegó a tiempo, aquí está su dinero, pruebe el próximo año. En el 2012 lo que hizo Canadá dijo, no, mejor hagamos esto a través de un proceso mejorado, digamos. Y lo que hicieron fue que las personas, de acuerdo a su calificación, ¿verdad? Es decir, qué nivel académico tiene, cuánta experiencia laboral tiene, qué nivel de inglés tiene, ¿verdad? Qué edad tiene, y aquí es para bajito, ¿verdad? Le vamos a dar cierta cantidad de puntos por cada cosa. Y aparte otras cuestiones extras con las que uno puede ganar puntos, como decir, sabe también francés, tiene familia aquí en Canadá, ¿verdad? Tiene una oferta de trabajo en Canadá. Esas son como cosas extras por las que se pueden ganar también puntos. Entonces, la gente gana cierta cantidad de puntos y ahora eso va formando una pirámide, naturalmente, ¿verdad? De gente que tiene más puntos, más puntos, más puntos, más puntos, más puntos, ¿no? Cada vez son menos. Entonces se hace como una pirámide. Canadá lo que hace es que agarra la cúspide cada 2-3 semanas, ¿verdad? Alrededor de 3.000, 4.000 personas, ¿verdad? Hace 2 meses hubo algo extraordinario, porque dentro de esa pirámide agarraron personas que cumplían con los requisitos, que tenían buena cantidad de puntos, pero que aparte ya habían tenido una experiencia de vida en Canadá, es decir, habían estudiado en Canadá o habían trabajado en Canadá, y a todos esos los sacaron, hicieron una pirámide aparte e invitaron a 27.300 personas, una cantidad exagerada de personas para una sola envío de invitaciones. Entonces, cuando la gente es invitada, ahí es donde ya empieza la verdadera aplicación, ¿verdad? Y ahí es donde se pagan los aranceles para estar en la pirámide gratis. No tengo que pagar nada. Y entonces se paga la aplicación y a eso lleva a la residencia. Mira, Yuri, y en Emigra ahora, ¿cuáles son los tipos de visas que más se están solicitando? Recordemos que la visa de turismo por el momento están como paralizadas, ¿verdad? Sí. Por la cuestión de la pandemia. ¿Qué es lo que más solicitan ahí las personas? Normalmente, pues, no lo podemos negar, ha sido la visa de turista, no es lo que yo digo, es el pan de cada día. ¿Y sería renovada hasta cuándo más o menos? Que ya pueden las personas llegar a solicitar su visa de turismo. Pues se espera que tal vez a partir de agosto la embajada empiece ya a atender de manera un poco más regular, pero la verdad es que no me quisiera adelantar y es mejor esperar que la embajada anuncie, ¿verdad? Porque ellos están anunciando periódicamente, no lo hacen todas las semanas, ¿verdad? Porque no van a estar avisando, seguimos cerrados cada semana, ¿verdad? En enero creo que fue el último anuncio que tuvo que ver con esto y dijeron las citas, las entrevistas para visas de turista permanecen cerradas hasta un nuevo aviso. Entonces hay que esperar ese nuevo aviso. Calculamos que por cómo va caminando la vacunación en Estados Unidos, como ya empezó a caminar la vacunación aquí en el país, es posible que para agosto y en esos meses, ¿verdad? Digamos ya en el último cuarto del año, ya se esté atendiendo de manera un poco más regular en la embajada. Mira, ¿y cómo ves tú esta prórroga del TPS por parte del gobierno de Biden? Pues siempre es positivo, ¿verdad? La ventaja de esta, más que la prórroga, es realmente el tema migratorio tal cual Biden lo plantea, que es crear un camino hacia la residencia. Ellos siempre hablan de ciudadanía, pero para llegar a la ciudadanía normalmente hay que pasar por la residencia, ¿no? Para una residencia permanente y luego una eventual ciudadanía para toda esa gente. Que esto es algo bien importante y ojalá no solamente gente de El Salvador vea el programa, sino que otras personas que a veces tienen un mal concepto o una concepción errada de lo que es el hispano en Estados Unidos. Porque mucha gente en Estados Unidos piensa de esta manera, ¿no? Porque eso es lo que les han alimentado, ¿no? Piensan, no, la gente que viene de estos países vienen porque aquí hay cosas gratis, ¿verdad? Erróneo. No trabajan, sino que vienen a ocupar los programas de salud gratuitos, la ayuda del gobierno gratuito. Nosotros pagamos nuestros impuestos y esa gente viene a aprovecharse. Y es todo lo contrario. No hay gente más trabajadora que los inmigrantes en Estados Unidos, pagando impuestos,
¿verdad? Porque eso es fácil en Estados Unidos. El trabajador podrá estar indocumentado, pero fácilmente puede empezar a pagar impuestos. Eso lo facilita, ¿verdad? Entonces, nuestros compatriotas, la gente hispana, trabaja duro, paga sus impuestos y normalmente no utiliza servicios sociales. Pero mira, ¿cómo se ven beneficiados los indocumentados a través de estos programas de ayuda migratoria o todos estos programas que están implementando? ¿Cómo se ven ellos beneficiados? Ahorita, en este momento, Biden están trabajando en el plan migratorio integral, ¿verdad? Entonces, la palabra amnistía es casi una mala palabra en Estados Unidos para ciertos sectores del país, ¿verdad? Pero básicamente, mi análisis es que básicamente es lo que Biden quiere llegar a hacer con otras palabras, unas palabras, digamos, un poco menos fuertes para ciertos sectores en Estados Unidos, como lo decía, ¿verdad? Pero ese es el plan integral que quieren, gente que ha demostrado que ha vivido responsablemente, que ha pagado sus impuestos, que posiblemente, que es lo que en su momento planteó Obama, que tiene hijos ciudadanos, ¿verdad? Que puedan tener un camino para normalizar, legalizar su situación de vida, que es, normalizarla legalmente, quiero decir, pero que su situación de vida es normal, porque la mala concepción que tienen muchos sectores de los Estados Unidos es, claro, por el discurso de muchos políticos, es que los que mandamos allá, porque ellos dicen así, ¿no? Que nosotros los mandamos, gente que llega a ser delincuente, y es todo lo contrario. El porcentaje mayoritario de hispanos en Estados Unidos es gente trabajadora, que respeta las leyes, que paga sus impuestos, y a estas personas que Biden quiere darle la oportunidad, de acuerdo a lo que se ha planteado, que puedan encontrar un camino para normalizar y legalizar su situación. Y mira, Yuri, ¿cómo ves tú el envío de los contingentes de salvadoreños que envía el Ministerio de Trabajo? ¿Beneficia? Claro que sí, ¿verdad? Es que eso es lo que sucede. Y eso es bien importante, es un tema bien importante, porque mucha gente en Estados Unidos piensa que el migrante llega a robar trabajos americanos. Y es todo lo contrario, ¿verdad? Y una muestra de eso es este tipo de contingentes, este tipo de visa, ¿no? El ciudadano, inclusive el residente, ya no quiere ir a trabajar recogiendo frutas, ¿verdad? ¿Quiénes llegan a hacer eso? La gente que llega con este tipo de visa de trabajo temporal, enviada por países como El Salvador, ¿verdad? Llegan a trabajar la agricultura de Estados Unidos, que al final, pues, hay unos calcomanías, ¿no? que ponen en los carros que dicen: si no hay agricultura no hay comida, ¿no? Exacto. Entonces, una pieza fundamental, ¿no? Exacto. Y eso es lo que nuestros compatriotas en estos contingentes llegan a hacer normalmente. Y acá muchas personas realmente se han visto muy beneficiadas. Sí, definitivamente. Perfecto, Yuri. Mira, nos vamos a pausa comercial y seguimos conversando con más de esta asesoría migratoria después de esta pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y estamos con más de emprendedores salvadoreños y seguimos conversando con Yuri López, a quien le preguntamos qué más ofrece Emigra ahora. Bueno, la gama de visas en las que nosotros trabajamos es bastante amplia, ¿verdad? Y la ventaja que tenemos es que trabajamos con 3 países diferentes: Estados Unidos, Canadá y Australia. Haciendo un resumen, digamos, de los 3 países, las visas de no inmigrante, pues normalmente se dividen en 3 secciones, ¿no? Las que tienen que ver con turismo, ¿verdad? Que en el caso de Canadá normalmente le llaman de visitante. Las que tienen que ver con estudio, como en el caso de Estados Unidos la visa F1, o el permiso y visa de estudiante en el caso de Canadá y Australia. Y las de trabajo temporal,
¿verdad? Que eso quiere decir que una empresa en Estados Unidos, Canadá o Australia me ha contactado, me quiere contratar o inclusive ya se firmó alguna forma de contrato y en base a eso pues se va a solicitar una visa. Eso es importante entenderlo, ¿verdad? Porque las visas de trabajo normalmente no se solicitan a título personal, es decir, no simplemente me acerco a la embajada y digo, mire, yo quiero ir a trabajar allá, me puede dar una visa de trabajo, sino que normalmente se originan a través de un contacto con una empresa. Mira, y me estabas mencionando también la visa para maestros bilingües. ¿Cómo están trabajando eso? Exacto. No es una visa especial, sino que es un programa en el estado de Texas, ¿no? La visa es una visa H-1B, que es una visa de trabajo normal, que la ocupan diferentes ramas de trabajo. Normalmente la gente en tecnología, ¿verdad? Hay mucha gente que entra a Estados Unidos a trabajar en tecnología a través de esa visa, ¿verdad? Hay gente que trabaja en medicina, por ejemplo, en el área médica que utiliza esa visa. En el caso de los maestros, también utilizan ese tipo de visa. Tal vez lo importante de conocer es que en Texas existe la posibilidad para maestros, e inclusive no necesitan ser maestros, pero que quieren ser maestros. Por ejemplo, yo dije al inicio, yo soy mercadólogo, ¿verdad? Yo podría hacer ese proceso. No necesito ser maestro para hacerlo, ¿verdad? Necesito el ánimo de querer hacerlo y ser bilingüe, eso sí es importante, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que ya es profesional, con una licenciatura o una ingeniería por lo menos, que sea bilingüe puede hacerlo. Ahora, el objetivo principal, pues, y porque ya tienen el llamado desde hace mucho tiempo, es los que son ya maestros, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que uno se escalafona primero en Texas, y Texas da esa oportunidad. El estado de Texas da la oportunidad de que una persona pueda seguir un proceso de escalafón que normalmente dura menos que lo que dura aquí, ¿verdad? Porque allá dura como unos 8 meses más o menos, y pueda certificarse como maestro. Luego de certificarse como maestro, normalmente nos certificamos como maestros, pero aparte tomamos un par de exámenes más para certificarnos como maestros bilingües. Y bilingües para ellos es no alguien que habla inglés, alguien que, aparte de hablar inglés, que es lo principal para ellos, habla español, y eso es una ventaja para nosotros porque es nuestro primer idioma. Y luego ellos mismos hacen ferias de trabajo donde los distritos escolares contratan a todos estos maestros bilingües internacionales. Y es un flujo muy regular. Yo he conocido ya muchas personas que han seguido el proceso y siempre han sido efectivos. Es decir, nunca he conocido a nadie que no haya conseguido un trabajo o que no haya podido hacer el proceso migratorio. Perfecto, Yuri. Mira, quiero que tú me comentes qué les podrías decir a aquellas personas que tienen pensado viajar de manera ilegal. Sabemos que a veces no se han acercado a una asesoría y son aptos para una posible visa y se ahorrarían arriesgar su vida y de una manera pues más cómoda, más fácil, y con el dinero que invierten en los viajes de coyote pues pasan viajando varias veces. Un buen ejemplo de esto es esta visa de maestros que estábamos hablando, este proceso migratorio para maestros bilingües del que estábamos hablando, porque es mucho más barato, cuesta básicamente la mitad de lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque a razón de ser sincero, no conozco los precios exactamente de cuánto se le paga a un coyote, pero imagino, por lo que he escuchado algunas veces, anda alrededor de $7,000, $8,000. Hasta $11,000. Y yo normalmente pienso en 8,000 porque de algún cliente que me ha dicho, mire, ¿y qué conoce usted? Yo no, ¿verdad? Yo no conozco a nadie porque hay gente que piensa que uno puede tener hasta contactos de ese tipo, ¿no? Sí. Entonces, la recomendación es, primero, conozca otros tipos de procesos, porque si usted es profesional y habla inglés y está pensando irse con un coyote, va a gastar menos haciendo un proceso y se va a ir ya con un trabajo, porque lo que sucede es que ese proceso es, primero le contratan y luego le dan la visa. Es decir, no es voy allá y voy a ver qué hago, voy a ver si lavo platos, voy a ver si... Ya más seguro. Que es honorable, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no sea honorable ir a lavar platos o trabajar en construcción, claro que es muy honorable, pero posiblemente para que alguien que ya es profesional aquí, el objetivo debería ser, bueno, quiero ir a ser profesional allá también, ¿no? Por lo menos. Entonces, hay procesos que se pueden seguir, que son más baratos que lo que se va a gastar y el riesgo que se va a tomar en emprender ese viaje, ¿verdad? Que es difícil, ¿verdad? Y no es 100% efectivo, ¿verdad? Hay gente que de México se regresa y se gastaron eso
8,000, Y 10,000 miren, si dólares. se quedan en México, Exactamente. tengo entendido también que pagan un extra de dinero para poder cruzar. O sea, es más dinero el que invierten. Debe ser, pero digamos todas esas personas, bueno, el riesgo de que los engañen, el riesgo de inclusive violaciones, ¿verdad? El riesgo de muerte, porque cruzarse el desierto, ¿verdad? Y aunque ahora pues, la gente puede decir, no, pero yo llego a la frontera y pido asilo, ¿verdad? No necesariamente va a ser efectivo, ¿verdad? Yo conocí, bueno, me contactó una persona, nosotros hacemos también procesos de traducción. Me contactó una persona para traducciones ya estando en Canadá y me contaba su historia. Ella primero llegó a Estados Unidos, pidió asilo, nunca le resolvieron. Luego se movió a Canadá, pidió asilo y ahorita está en el proceso. No es que ya le dieron el asilo, pero está en el proceso y por eso estaba traduciendo ciertos documentos. Lo que quiero decir es, llegar a Estados Unidos y pedir asilo no es efectivo, ¿verdad? No es efectivo siempre, es efectivo en un porcentaje muy bajo y no vale la pena el riesgo que se puede tomar, existiendo otros procesos migratorios que pueden ser posiblemente más adecuados para muchas de las personas que nos están viendo. Así es, Yuri. Bueno, y ahí tenía usted los números de teléfono para que usted se pueda asesorar correctamente con un experto en el tema para que evite todos estos riesgos. Y nosotros te damos muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia, por habernos asesorado. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Bueno, perfecto. Bueno, y nosotros hasta acá llegamos con este programa de Emprendedores Salvadoreños. Nos vemos a la próxima. Sanvar Élite de El Salvador. Somos distribuidores oficiales de esta prestigiosa marca. Todos sus productos son 100% biodegradables, que buscan tener el cuidado con la naturaleza, en la cual se centra la generación de valor durante todo el ciclo de vida del producto. Estos productos ofrecen soluciones de limpieza integral, fundamentada en una práctica real con el cuidado del medio ambiente.